En el caso del coronavirus, bueno, obviamente es la crisis que estamos viviendo en este momento, está documentado y está en todos lados, digamos, va disponible la información, que el gobierno chino ha censurado, encarcelado y ha hecho desaparecer incluso a cientos de personas en China que han hablado sobre el virus en sus inicios o han criticado el manejo del gobierno chino durante la pandemia. Y acá es donde entra el caso del doctor Li, que el doctor Li fue uno de los primeros en llamar la atención del público sobre el nuevo virus que él estaba viendo. Como médico, él encontró como una especie, lo que él decía, como de un nuevo tipo de neumonía o algo así, fue lo que él dijo. Y lo que él hizo fue publicarlo en las redes sociales en China. Ahora, las redes sociales en China están totalmente monitoreadas y controladas por el gobierno chino. O sea, uno no tiene acceso a Facebook, a Twitter o Instagram o lo que sea, sino que tienen acceso a pocas redes sociales y esas redes sociales son manejadas por el gobierno. O sea que el gobierno sabe y está monitoreando constantemente qué es lo que sus ciudadanos publican y los baja. Digamos, cuando un ciudadano critica el gobierno o dice algo que el gobierno con lo que el gobierno no está de acuerdo, censura ese posteo y además básicamente le manda a la policía a esa persona, que fue básicamente lo que pasó con el doctor Li. Él empezó a hablar de este nuevo virus, que él en ese momento tampoco estaba hablando del gobierno chino, estaba hablando de su experiencia como doctor, digamos, viendo que se estaba desarrollando, que estaba viendo estos pacientes con esta enfermedad rara que él no podía identificar qué era. Y bueno, él como resultado, obviamente sus posteos fueron bajados de internet y él fue censurado, fue citado por el gobierno y amenazado por, entre comillas, proveer información falsa al público, que es lo que dice el gobierno chino que obviamente no era tan falsa la información. Y bueno, y básicamente lo callaron la boca. Y bueno, el doctor Li lamentablemente después contrajo el mismo el coronavirus y, y falleció en febrero. Pero bueno, también una de las cosas que a mí de las tantas cosas que me chocan del régimen chino, pero en particular sobre el tema del coronavirus, es esta historia del doctor Li y un par de historias más la podemos saber nosotros porque, digamos, se escaparon de las fronteras chinas, pero ¿cuánta gente habrá habido? Incluso que ahora se sabe que el virus está entre nosotros desde mucho antes de lo que se pensaba, que se hablaba de enero, fines de diciembre. Bueno, resulta que desde antes estaba el virus circulando en China. ¿Cuánta gente ha censurado el gobierno chino en los primeros días de este virus, ¿no? Y cuán diferente podría ser el resultado de esta pandemia que básicamente, o sea, que nos tocó la vida a literalmente a todo el mundo y mató un montón de personas y arruinó un montón de vidas. ¿Qué tan diferente podría haber sido esa situación si el gobierno chino no hubiera ejercido censura? Y acá en parte, la gente pregunta, bueno, pero a mí qué me importa lo que pasa en China, qué me importa la censura. Bueno, acá hay un ejemplo claro de que hubiera sido diferente la historia si un gobierno en particular no hubiera ejercido la censura y se hubiera dejado circular la información de manera libre. Por supuesto, si el mismo gobierno hubiera manejado mejor la información. Y aparte, en un nivel un poco más alto, si uno se toma la moralidad en serio y consecuentemente toma los derechos individuales en serio, queda claro que la actitud de la ONU en sí efectivamente encubre, tapa y avala las violaciones de los derechos humanos por parte de China. ¿Y qué hubiera pasado si la ONU hubiera sonado la alarma de lo que estaba pasando en China? No diría mucho antes, porque si dijera mucho antes significaría que ya lo hubiera hecho, porque todavía no lo hizo. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Quizás las cosas hubieran cambiado un poco. Pero bueno, la ONU tiene todos estos instrumentos para llamar la atención a China sobre esta situación y para alertar a la comunidad mundial de este tipo de cosas, pero no lo hace. Entonces el veredicto al que uno inevitablemente tiene que llegar es que la ONU es enemiga de la libertad de expresión y en general es enemiga de todos los derechos individuales y de la libertad misma.